Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14 del versículo 1 voy a leer. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume del nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se entregaron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho,
y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hasta el versículo 25 he leído. Este libro, San Marcos, solamente tiene 16 capítulos. Por eso ahora ya nosotros estamos llegando al capítulo 14. Casi está terminando. Y luego este libro fue escrito por medio de Juan Marcos. Según los teólogos dicen que donde nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo última cena, donde está apareciendo este capítulo, es la casa de la madre de Juan Marcos, así dice. Nosotros podemos interpretar que la familia de Marcos tenían muchas posesiones y vivían bien. Además, nosotros podemos comparar la familia, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando les envió 2 discípulos, encontrando una casa, entrando allá, digan al dueño de la casa: ¿dónde está la sala para hacer ceremonia de Pascua nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos? En aquel entonces el dueño iba a preparar, iba a dejar un lugar. Leyendo esta palabra, nosotros podemos entender que cada momento Dios prepara a la gente para que acompañe con el proyecto del Señor, con la voluntad del Señor. Por esa razón es un honor de ser utilizado de la voluntad de Dios, siendo salvo, siendo justo. Porque después de recibir la salvación, ya nuestra vida no de nosotros, sino que Jesucristo compró nuestra vida
para usar, para cumplir su voluntad a través de nuestra vida. Por esa razón, nosotros no tenemos derecho para dominar nuestra vida, porque somos siervos. Los siervos deberían andar con la guía de amo. Es decir, que Jesucristo murió en la cruz para limpiar nuestros pecados. Por su sangre, por su muerte nos compró. Y luego nosotros ya no tenemos derecho para dominar a nuestra vida, sino que solamente nosotros tenemos que recibir la guía de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces, Jesucristo si utiliza nuestra vida, será un honor, porque nosotros ya normalmente viviríamos con el deseo carnal. Como igual que antes de recibir la salvación, ya nosotros fuimos utilizados de la obra de Satanás. Porque mientras tanto que vivíamos en el mundo, nosotros andábamos con el deseo carnal. Y para disfrutar nuestra vida. Pero después de ser salvo, ya nuestro Señor Jesucristo nos compró. Por eso nosotros llamamos a Él, que dice el Señor. Ese Señor es poco diferente lo que nosotros estamos llamando a una persona como Señor, Señor Kim, Señor Juan. No. Donde aparece este vocabulario Señor, en la Biblia no se explica. Eso es amo, eso es el dueño. Por esa razón, Jesucristo no quería usar una sala para comer en el tiempo de Pascua. Porque la ceremonia de Pascua estaba siendo como 1500 años. Cada vez al año, 14 de enero, conmemoraba entre los israelitas. Pero ellos no sabían qué significa. Solamente ellos sabían que en la época de Moisés, ellos mataron las ovejas para pintar la sangre en el postes de la puerta y dintel, para no morir primogénitos en aquel día. Solamente ellos estaban conmemorando, recordando. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía claramente, porque la oveja que había muerta el día de Pascua, eso es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Con este propósito, Jesucristo vino al mundo. Por eso, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que eso es Cordero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo era sacrificio, un sacrificio. Sí o sí tenía que ser muerto. Imagínense, ¿no? Siendo hijo de Dios, sí o sí tenía que ser crucificado. ¿Con qué propósito? Para poder cancelar el precio de todos nuestros pecados. Únicamente nosotros tenemos que descubrir que Jesucristo ya había cancelado o no. Esa área es nuestra tarea. Pero lastimosamente, hoy en día
muchas iglesias están enseñando dividido de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Según mi caso, ¿no? Yo aprendí que Jesucristo murió el pecado original. Entonces, por medio de esta enseñanza, yo podía creer en Jesucristo, pero una parte. Sí, la verdad que Jesucristo murió por el pecado original de Adán. Por esa razón ya no tengo pecado, se llama el pecado original, yo. Pero yo no puedo decir que yo soy justo porque yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios. Cada día estoy derrumbando mandamiento de Dios. Por causa de eso, automáticamente yo estoy siendo pecador. ¿Cómo yo podía limpiar mis pecados? Tenía que orar al Señor. Sí oraba, pero no podía sentir que ya Dios había perdonado o no. No sabía. Por eso a veces yo tenía que llorar ante Dios. Señor, espero que perdóneme todos mis pecados. Una vez yo quisiera escuchar la voz de Dios, ¿no? En el sueño, pero nunca había escuchado. Por causa de eso ya no tenía certeza de la salvación. Durante 10 años, cada día estaba teniendo tarea, aflicción, para ser perdonado de todos mis pecados. Pero sabe que ya nunca había llegado la seguridad de la salvación. Pero el día 26 de mayo de 1990, era sábado, en aquel día llegó a un lugar donde yo estaba viviendo y vendiendo las cosas, porque era yo como vendedor. El evangelista de Misión Buenas Nuevas me contó: Señor, ¿usted no quiere estudiar la Biblia? Sí, yo quiero. Entre dos ingresamos en nuestra habitación. Él empezó a predicar. Antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, los israelitas, ¿cómo iban a limpiar sus pecados? ¿Por la oración? No. Levítico capítulo 4, el versículo 27 estaba diciendo que después de cometer, ellos tenían que traer una oveja ante presencia de Dios en el lugar de tabernáculo de reunión. Siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio para entregar su pecado. Luego degüella este sacrificio, quitando la sangre a través de sacerdote, con su dedo moja la sangre de oveja que murió y pintando en el cuernos de altar de holocausto. Holocausto es decir que se quema el cuerpo. Hay 4 puntos de cuernos. Limpiando con la sangre, ya estaba cancelando, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Dios, cuando vio que había limpiada por la sangre, no pudo menos que perdonar de sus pecados. El pecador, antes de matar una oveja, estaba siendo pecador. Pero después de pintar la sangre en el cuernos de altar de holocausto a través del sacerdote,
iba a recibir perdón de los pecados. ¿Qué tipo de pecados fueron perdonados? Se llama el pecado pasado. Porque en la sangre de oveja, en la sangre de cabra, no tenía capacidad de limpiar el pecado futuro que todavía no ha cometido. Por causa de eso, después de ser perdonado, siendo limpio, pero si otra vez comete, ya puede ser otra vez como pecador. Por eso diariamente estaba matando las ovejas. Si hubiera querido limpiar sus pecados. Pero imagínense, ¿no? ¿Cuántos son habitantes entre los israelitas? 600,000 personas. Si cada uno sí puede traer las ovejas, no puede terminar por un día. Era difícil limpiar sus pecados cada día. Por eso Dios estaba preparando un día muy especial. Se llama 10 del mes séptimo del año, a través del sumo sacerdote como tipo Aarón, preparando 2 cabríos. Y luego sumo sacerdote podía poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. Pero antes de poner su mano, de primero tenía que degollar un cabrío, porque entre 2, uno tenía que matarlo. Quitando la sangre, ingresando en el lugar santísimo, se encuentra el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa, se llama el propiciatorio. En ese lugar ya tenía que rociar 7 veces con la sangre de cabrío que había muerto. No todos los días, solamente una vez al año, Dios abrió esta puerta el día 14 del mes séptimo. Significa que Dios estaba esperando solamente un día. Dios permitió a los israelitas para que limpiaran sus pecados a través de una persona, representante. Se llama sumo sacerdote Aarón. En aquel entonces 7 veces rociando, sí o sí, Dios tenía que limpiar, perdonar de sus pecados. Pero hay problema, es que Dios perdonó, pero los israelitas no podían recibir perdón, porque perdón viene por la fe. Aunque somos sacerdote limpio, exactamente, también Dios reconoce que ya había cobrado el pecado de Israel de un año. Pero entre los israelitas, si no tienen la fe, entonces no vale de nada. Para que borre esta incredulidad, preparando un cabrío vivo. Ante presencia de todo, sumo sacerdote pone sus manos sobre la cabeza del cabrío vivo. Sale Levítico capítulo 16, el versículo 21. De abajo está diciendo. Confesando, Señor, acá está todas las iniquidades, todos los pecados, todas las rebeliones, acá está. A través de una persona como representante traslada el pecado de Israel de un año, todo completo. ¿Quién reconoce que había traspasado? Dios. También están de acuerdo entre los israelitas. Por el día 10 del mes séptimo, nadie podía trabajar.
sí o sí tenía que llamar la atención hacia la obra de sumo sacerdote, que es lo que estaba limpiando. Porque depende de sumo sacerdote, iba a limpiar sus pecados. Cargando el pecado de Israel de un año, ya llevando al desierto, todos los israelitas podían distinguir, está llevando mis pecados. Aleluya. Cuando llegó fondo de desierto donde no vive nadie, suelta y muere. Eso es como símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que estaba llevando el pecado del mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo también había nacido como sacrificio. ¿Quién tenía que cargar nuestros pecados? ¿Por sí mismo carga? No, sacrificio no puede cargar el pecado del mundo. Por esa razón, Dios envió un mensajero representante de nosotros, se llamaba Juan el Bautista. Ese hombre es muy importante. Según la explicación de Jesucristo, dice que eres mayor que todos, mayor. Ninguna persona podía ser mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Dios había puesto ya su posición, representante de nosotros. En vez de nosotros, Él podía cargar el pecado del mundo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba explicando San Mateo capítulo 3, donde Jesucristo estaba recibiendo bautismo, porque Jesucristo le rogaba, es conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo sabía que cuando iba a dar bautismo, poniendo su mano sobre la cabeza de Jesucristo, siendo como representante de todos los hombres del mundo, iba a cargar el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Iba a quitar el pecado del mundo para dar a nosotros la justificación. Quitando nuestros pecados, dándonos la justificación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendió esta palabra, Juan el Bautista le dio bautismo, sumergiendo a Jesucristo adentro del río. Cuando Jesucristo se levantó del río, ya abrió el cielo, salió la voz: tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Significa que Dios ya abrió su corazón hacia Jesucristo, hacia el mundo. ¿Por qué? Después de cometer Adán y Eva, se cerró su corazón, rechazó los hombres del huerto de Edén. También se cerró la puerta del reino de Dios. Entre los pecadores nunca iba a entrar en el reino de Dios. Pero por causa de Jesucristo, que recibió bautismo, al siguiente día Juan el Bautista le indicó, como decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su palabra es correcta. Su palabra es testimonio, de testigo verdadero. Hacia nuestro Señor Jesucristo, único testigo es Juan el Bautista. San Juan capítulo 1 así dice: el que fue enviado de Dios para dar testimonio, para que creemos en la luz verdadera a través de su testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, no llevó el pecado original, sino también el pecado que estamos cometiendo
han cometido y cometerán. Pasado, presente, futuro, todo completo. Por una oración se dice el pecado del mundo. Durante 3 años, Jesucristo llevando el pecado del mundo, por fin fue crucificado, derramando toda la sangre, limpiando nuestros pecados. Según la explicación de Jesucristo, estaba diciendo el versículo 24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Mucha gente está ignorando del nuevo pacto. No sabe cuál es nuevo pacto. Mucha gente está siendo ignorante de cerca de nuevo pacto. ¿Qué es nuevo pacto? ¿Puede explicar? Nuevo pacto, antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo pacto es mandamiento de Dios. A través de Moisés, Dios había dado mandamientos. Si van a cumplir mandamiento de Dios, iban a recibir la salvación, iban a recibir la vida eterna, todo pueden ser salvos. Pero ¿quién podía cumplir mandamiento de Dios? ¿Quién? Durante 1500 años, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo, ninguno podía ser salvo por su obra. Ninguno podía cumplir mandamiento de Dios. Por eso tenía que renovar pacto. Tenía que anular el pacto antiguo, estableciendo el pacto nuevo. ¿Qué es esto? Quitando el pecado del mundo, muriendo en la cruz. Dios hizo pacto con su Hijo amado para que Jesucristo limpiara todos nuestros pecados. Por su sangre nosotros podíamos recibir el perdón eterno para ser justificados, santificados y perfeccionados. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, así dice: 11, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo había sido sumo sacerdote, siendo sacrificio verdadero. Entrando en el lugar santísimo, ¿qué es lo que hizo? El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? Se llama eterna redención. Ya, repitan conmigo, por favor. Habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, ¿qué significa? Canceló el pecado del mundo una sola vez para siempre, para que nosotros seamos perfectos, santificados y justificados. Solamente necesita la sangre de Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 10, el versículo 17, nos explica acerca del nuevo pacto. ¿Cómo dice? Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo hizo la ceremonia de Santa Cena como última cena con los discípulos. ¿Para qué? Para que cumpla esta palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Esta palabra permanece para siempre porque ese es el Evangelio. Nuestro Dios, el día de hoy nos habla. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda, dice. No hay más ofrenda para el pecado. Porque una sola vez, para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ya canceló eternamente. Terminó condenación. Por eso, los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Así dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, 1 y 2. Significa que ya estableció nuevo pacto. En el corazón de nosotros tiene que permanecer esta palabra. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra tiene que ganar contra su sentido, contra su pensamiento, contra su pecado. Pero alguno todavía no está considerando esta palabra en su corazón, su sentido, su pensamiento, su pecado gana contra la promesa. Por eso dice que todavía yo tengo pecado, yo soy pecador. Entonces, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿Siendo justo o siendo pecador? Según la palabra de Dios dice que el pecador no puede entrar en el reino de Dios, se va al infierno. ¿Cómo puede ser justo? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permita esta bendición que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. El día de hoy nosotros una vez más recordándonos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el día de Pascua, el día que iba a matar las ovejas, Jesucristo fue capturado y fue juiciado y luego fue crucificado, derramando toda la sangre para limpiar nuestros pecados. Pero no terminó por la muerte, sino también Jesucristo se resucitó para justificarnos. Por nosotros podemos confiar en su sangre, en su obra, que Dios nos dio la justificación. Señor, gracias por haber perdonado de todos nuestros pecados. También gracias, Señor, por darnos la promesa de nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, Señor, por darnos la verdad. Espero que, Señor, nos bendiga para que nosotros podamos vivir por la guía del Espíritu Santo del Señor. También para que nosotros prediquemos el Evangelio hasta el último día del mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos.